Me llamo Francisco, tengo 78 años, y durante casi 20 años luché a diario con algo que seguramente muchos de ustedes también conocen muy bien: el azúcar en sangre descontrolado. Recuerdo las mañanas en las que apenas podía abrir los ojos. El cuerpo no me respondía. Me sentía cansado antes de siquiera empezar el día. Me costaba concentrarme, me dolía la cabeza con frecuencia, y cada tanto, la visión se me nublaba como si estuviera viendo a través de un vidrio empañado. El médico me decía lo mismo en cada consulta: hay que ajustar los hábitos, tal vez empezar a considerar la insulina. Y yo asentía. Pero por dentro sentía miedo. No quería depender de inyecciones, ni pasar el resto de mi vida rodeado de medicamentos. La verdad es que me sentía atrapado, como si no tuviera otra opción. Hasta que un día, durante una charla cualquiera en el parque, un amigo me dijo algo que en ese momento sonó casi ridículo. ¿Y si pruebas con una cucharadita en ayunas? Le sonreí con cortesía. No le di importancia. Pero esa misma noche, no pude dejar de pensarlo. ¿Una cucharadita? ¿De qué? ¿Y por qué en ayunas? Así comenzó todo. Al principio, no esperaba nada. Estaba acostumbrado a las decepciones. Pero lo que pasó después, honestamente, me dejó sin palabras. En este video quiero contarte exactamente qué fue lo que tomé, cómo lo hice, qué cambios empecé a notar y, lo más importante, qué dice la ciencia sobre este pequeño pero poderoso hábito. Y si tú también estás buscando una manera natural de sentirte mejor, de controlar tu azúcar sin miedo ni complicaciones, quédate conmigo. Antes de continuar, me gustaría conocerte. ¿Cuántos años tienes y desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Antes de descubrir esa simple cucharadita en ayunas, mi día a día era una lucha constante con mi propio cuerpo. Vivía atrapado en un ciclo del que no parecía haber salida. Cada mañana me despertaba con una sed incontrolable. Era como si durante la noche hubiera cruzado un desierto. Bebía vasos y vasos de agua, pero seguía sintiendo la boca seca, los labios pegajosos y una necesidad extraña de seguir tomando más. Aún así, la fatiga no desaparecía. Podía dormir 8 o incluso 9 horas, y al despertar sentía que no había descansado nada. El cuerpo no respondía como antes. Las piernas me pesaban, la mente iba más lenta. A veces, simplemente me sentaba en la cama y pensaba: ¿cómo voy a enfrentar otro día así? Recuerdo también las infecciones. Cosas que antes eran simples y pasajeras, como una pequeña herida en el pie o una molestia urinaria, de pronto se volvían problemas que duraban semanas. El médico lo explicaba claramente. Cuando el azúcar está alto, el cuerpo no puede defenderse igual. Pero entenderlo no lo hacía menos frustrante. Cada vez que me enfermaba, sentía que me caía un poco más. Y luego estaba el aparato, el medidor de glucosa. Un objeto que debería darme información, pero que se convirtió en una fuente diaria de ansiedad, porque cada vez que me medía, era como jugar a la ruleta. A veces la lectura era buena, otras veces inexplicablemente alta, aunque hubiera comido bien. Y cuando aparecía un número muy alto, algo dentro de mí se quebraba. Me sentía culpable, como si estuviera fallándome a mí mismo. Y, al mismo tiempo, sentía miedo. Miedo a perder el control. Miedo a terminar dependiendo de otros. Miedo a no poder caminar solo. Miedo, sobre todo, a perder la vista. A veces me detenía a mirar las fotos viejas de mi familia y pensaba: ¿y si un día ya no puedo verlas más? Esos pensamientos se volvían más frecuentes de lo que me gustaría admitir. La palabra insulina empezó a aparecer con más fuerza en las conversaciones con el médico. Al principio, era una advertencia suave, como una posibilidad lejana. Pero con el tiempo, se convirtió en un consejo firme. Si no mejoramos esto pronto, tendrás que empezar con insulina. Y yo no quería eso. No por rechazo a la medicina, sino porque sentía que era una línea que, una vez cruzada, ya no tendría vuelta atrás. Sabía que si empezaba con insulina, iba a depender aún más de horarios, jeringas, controles, visitas médicas constantes. Iba a perder algo de mí mismo. Y esa idea me aterraba.
Pero lo peor no eran los síntomas ni los controles. Lo peor era la sensación de estar perdiendo el control sobre mi propia vida, de no ser el dueño de mi cuerpo, de tener que esperar que una pastilla, un valor en una pantalla o la indicación de un doctor decidieran cómo iba a sentirme cada día. Vivía con resignación, aceptando que quizás este era el precio de envejecer, que tal vez todos terminamos así, pero en el fondo, algo en mí se resistía a creerlo. Yo no quería simplemente sobrevivir, quería vivir, sentirme bien, ligero, lúcido, caminar sin miedo a caerme, comer sin sentir culpa, dormir sin despertarme a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Y entonces, en medio de esa rutina gris, apareció una posibilidad nueva, una idea tan simple que parecía ingenua, una cucharadita, una rutina diferente, algo natural, sin efectos secundarios, sin agujas ni fármacos. En ese momento, no sabía si iba a funcionar, pero decidí que valía la pena intentarlo, porque ya no quería seguir viviendo así, quería darle a mi cuerpo una nueva oportunidad. ¿Qué es lo que probé y por qué me llamó la atención? La vida tiene una forma extraña de darte respuestas cuando menos las estás buscando. Esa mañana, yo no pensaba en mi azúcar, ni en doctores, ni en soluciones milagrosas. Salí al parque simplemente a caminar, a mover las piernas un poco. Llevaba días sintiéndome más lento de lo normal y sabía que si me quedaba en casa, el sofá me atraparía como tantas otras veces. Me senté en una banca al sol, en silencio. A mi lado, se sentó un hombre mayor, de esos que parecen tener buena energía desde el primer momento. Tenía el rostro curtido por los años, pero una mirada viva. No hablamos enseguida, solo compartimos unos minutos de silencio. Y luego, como si ya nos conociéramos de toda la vida, empezó a hablar. ¿Sabes qué es lo único que hago cada mañana sin falta?, me preguntó sin mirarme. ¿El qué?, respondí curioso. Me tomo una cucharadita, solo eso, una cucharadita en ayunas, desde hace casi un año. Me quedé en silencio. No supe si reírme, preguntarle más o ignorarlo. ¿De qué?, pregunté finalmente. Me miró con una sonrisa y dijo, de algo que probablemente tienes en casa, ahí en tu cocina. Algo que cuesta menos que una caja de pastillas, pero que tiene siglos de sabiduría detrás. Me explicó cómo, desde que lo tomaba, su glucosa había mejorado notablemente. Decía que se sentía más ligero, más despierto, que sus niveles se mantenían estables y que incluso su digestión se había normalizado. No es magia, aclaró, pero cuando algo tan simple da resultado, uno no necesita más pruebas. Volví a casa con esa conversación dando vueltas en la cabeza. Pensé en cuántas veces había comprado productos carísimos que prometían maravillas y no me habían hecho nada. Pensé en los frascos de suplementos acumulados en el cajón. Y ahora, un hombre cualquiera, sentado en un parque, me hablaba de una cucharadita en ayunas como si fuera oro líquido. Y ahí fue cuando me surgió la pregunta, ¿y si solo necesitaba una cucharadita diaria? ¿Y si estaba complicando algo que, en realidad, podía ser sencillo? No quería lanzarme sin saber, así que me senté frente al ordenador y empecé a investigar. No en blogs de milagros ni en videos de moda. Me fui directo a fuentes confiables. Revisé estudios, artículos médicos, experiencias de otros adultos mayores. Para mi sorpresa, encontré muchos testimonios parecidos. Personas que habían comenzado a tomar esta sustancia natural y habían visto mejoras reales, no solo en sus niveles de azúcar, sino también en su energía, su digestión e incluso su estado de ánimo. Leí un estudio realizado en personas con niveles altos de glucosa en sangre que reportaban mejoras al cabo de pocas semanas. No era un tratamiento oficial ni un reemplazo de los medicamentos tradicionales, pero como complemento parecía tener sentido. Y lo más interesante es que esta sustancia no era nueva. Se usaba desde hace generaciones en culturas antiguas, en la medicina tradicional, en recetas familiares, en la cocina de nuestras abuelas. No venía en cápsulas ni en frascos lujosos. Era algo que se encontraba en los estantes del supermercado
o incluso ya en tu propia alacena. Ahí supe que tenía que probarlo. Con precaución, sí. Con respeto, también. Pero con una fe renovada. Porque por primera vez en mucho tiempo, algo despertaba mi curiosidad, sin prometerme un milagro. Solo una cucharadita. En ayunas. Cada mañana. Y tal vez, solo tal vez, eso podía marcar una diferencia. Lo que la ciencia dice sobre este ingrediente natural. Antes de contarte qué fue exactamente lo que tomé, quiero que sepas que no soy médico. Soy una persona común, como tú, que ha vivido años lidiando con el azúcar en sangre. Pero también soy curioso. Y no me gusta poner nada en mi cuerpo sin entender, al menos, cómo podría funcionar. Por eso, antes de probar aquella cucharadita en ayunas, me senté con calma a investigar. Y lo que descubrí me sorprendió. El ingrediente del que hablamos es el vinagre de manzana. Así, sin rodeos. Puede que te suene como algo de cocina, para aliñar ensaladas. Y lo es. Pero también es una de las sustancias naturales más estudiadas cuando se trata de controlar el azúcar en sangre. Uno de los primeros estudios que encontré se realizó en una universidad en Estados Unidos. Investigadores observaron a personas con resistencia a la insulina y les dieron 2 cucharadas de vinagre de manzana diluidas en agua, antes de una comida rica en carbohidratos. ¿El resultado? Sus niveles de glucosa después de comer fueron significativamente más bajos en comparación con quienes no lo tomaron. Otro estudio publicado en una revista de nutrición clínica examinó a adultos con diabetes tipo 2. Al tomar vinagre de manzana antes de acostarse, notaron una reducción en sus niveles de glucosa en ayunas al día siguiente. No fue un cambio milagroso, pero sí consistente. Entonces, ¿cómo actúa? La explicación es bastante simple. El vinagre de manzana contiene ácido acético, que parece ralentizar la digestión de los carbohidratos en el estómago. Al hacerlo, evita que el azúcar pase tan rápido a la sangre. Es como si el cuerpo tuviera más tiempo para procesarlo todo, sin ese pico brusco que sentimos después de una comida pesada. Además, algunos estudios sugieren que este vinagre mejora la sensibilidad a la insulina. Eso significa que las células del cuerpo responden mejor a esta hormona y pueden absorber la glucosa con mayor eficiencia. Algo muy importante si tenemos en cuenta que muchos de nosotros, con los años, desarrollamos cierta resistencia a la insulina. Ahora bien, también es importante decir algo con total honestidad. El vinagre de manzana no es una cura. No reemplaza los medicamentos, no elimina la diabetes, y mucho menos debe tomarse como una solución única. Pero sí puede ser un complemento natural, especialmente para personas que ya están haciendo un esfuerzo por comer mejor, moverse más y controlar su salud. Es decir, si tú ya estás cuidándote, esta cucharadita puede darte un empujón extra. ¿Y cómo se compara con los medicamentos? Los medicamentos para la diabetes tipo 2 suelen trabajar de diferentes maneras. Algunos ayudan al cuerpo a producir más insulina, otros reducen la cantidad de azúcar que el hígado libera, y algunos mejoran la forma en que las células responden a la insulina. Funcionan bien, pero también pueden tener efectos secundarios, molestias estomacales, náuseas, aumento de peso o incluso riesgo de hipoglucemia. En cambio, el vinagre de manzana, cuando se toma de forma moderada y adecuada, no suele tener efectos secundarios graves. Eso sí, debe ser diluido. Nunca lo tomes puro. Puede dañar el esmalte dental o irritar el estómago si no se maneja con cuidado. También debes saber que no todos los cuerpos responden igual. Algunos verán una mejora más marcada. Otros notarán cambios más leves. Pero en mi caso, y en el de muchas personas que conocí después, fue una ayuda real. Por eso te repito, no esperes magia. Espera coherencia, constancia. Y sobre todo, un pequeño paso más en dirección a una vida más estable, más consciente y menos dominada por las cifras de un glucómetro. Día 1 al 5. Primeros efectos y dudas. El primer día que me preparé el vaso con vinagre de manzana, no sabía exactamente qué esperar. Había leído mucho, sí, había visto testimonios. Pero una cosa es la teoría, y otra muy distinta es enfrentarse al sabor,
al hábito y al miedo de estar haciendo el ridículo. Tomé un vaso de agua tibia, le agregué una cucharadita de vinagre de manzana orgánico sin filtrar, de ese que tiene la madre, como le llaman. Lo mezclé con cuidado y lo miré durante unos segundos. Tenía un olor fuerte, eso es cierto. Ese tipo de aroma que te avisa que lo que vas a tomar no será precisamente dulce ni agradable. Me dije a mí mismo, esto no es una limonada, es algo que tu cuerpo necesita, no algo que tu lengua disfrute. Lo bebí de un solo trago. El sabor, bueno, no voy a mentirte, es ácido, fuerte, casi punzante. Te despierta de golpe, pero también es soportable. No me revolvió el estómago ni me dio náuseas, como había temido. Solo fue un pequeño ardor en la garganta, algo pasajero. A los pocos minutos ya me había olvidado del sabor. Ese primer día me medí el azúcar antes de tomarlo. Estaba alta, como era habitual en mí. Después de tomarlo y esperar unos 40 minutos, volví a medirme. Había bajado un poco, sí, pero no quise emocionarme. Podía ser casualidad, o tal vez la caminata del día anterior. El segundo día fue parecido. Mismo ritual. Me desperté, tomé el vinagre diluido en agua tibia, esperé y luego me medí. Esta vez, la baja fue más notoria. No era una caída drástica, ni mucho menos, pero sí lo suficiente como para prestarle atención. Y fue ahí donde empezaron los pensamientos. ¿Será esto real? ¿O solo estoy sugestionado? ¿Será un simple efecto placebo? Tenía esa duda. No quería dejarme engañar por mis propias ganas de mejorar. Pero, al mismo tiempo, empecé a notar algunas cosas curiosas. Primero, tenía más energía por las mañanas. Ese cansancio profundo que me acompañaba al despertar empezó a hacerse menos presente. Me sentía más lúcido, como si algo dentro de mí se hubiera encendido. Segundo, tenía menos antojos dulces. Eso me sorprendió. Yo era de los que, después del almuerzo, necesitaban algo dulce. Una galletita, un poco de fruta muy madura, lo que fuera. Pero esos días no lo sentía. Podía terminar de comer y quedarme tranquilo, sin ansiedad. Y tercero, aunque no lo puedo explicar del todo, mi estómago se sentía más liviano. No tenía esa hinchazón que a veces me acompañaba durante horas. Las digestiones eran más suaves, más silenciosas. Claro que también hubo dudas. Al cuarto día, mi glucosa subió un poco. No mucho, pero lo suficiente como para hacerme dudar. Pensé, ¿será que esto no sirve? ¿Será que me ilusioné demasiado pronto? Pero decidí seguir. Me prometí a mí mismo que lo intentaría durante al menos 30 días. Porque si algo había aprendido a lo largo de los años, es que el cuerpo necesita tiempo. No hay cambios milagrosos. Lo importante es la constancia. Al quinto día, los niveles volvieron a estabilizarse, y con ellos, mi ánimo. No podía decir aún que esto estaba funcionando al 100%, pero sí sentía que había empezado algo distinto, un nuevo hábito, una nueva relación con mi salud, y sobre todo, una nueva forma de tomar el control. Y eso, para alguien como yo, ya era una pequeña victoria. Día 6 al 15. El cambio empieza a sentirse. A partir del sexto día, algo dentro de mí empezó a cambiar. Y no me refiero solo al azúcar en sangre, sino también a cómo me sentía al despertar, al caminar, al mirarme al espejo. Cada mañana repetía el mismo ritual. Me levantaba, preparaba mi vaso con agua tibia, le agregaba la cucharadita de vinagre de manzana, lo bebía con calma y esperaba. Luego, tomaba mi glucómetro, respiraba hondo y me medía. Lo increíble fue que los números comenzaron a tener una tendencia clara. Ya no se disparaban como antes. Ya no estaban fuera de control. Por primera vez en años, los valores bajaban de forma constante, sin que hubiera cambiado mis medicamentos, sin nuevos ajustes ni intervenciones. Era un descenso suave, pero firme. Cada día un poco mejor que el anterior. Y más importante aún, me sentía bien. La digestión, por ejemplo, era completamente distinta. Antes, cualquier comida me dejaba pesado, con gases, lento.
pero ahora notaba que podía comer y seguir activo, sin esa necesidad de ir directo al sofá, sin esa pesadez que parecía no tener fin. Dormía mejor también, y eso me sorprendió mucho. Desde hacía tiempo me despertaba en la madrugada, sin razón, con el corazón agitado o con la mente revuelta. Pero en esos días empecé a dormir de corrido. Mi cuerpo parecía más tranquilo, y yo me sentía más descansado. Al 10º día, tenía cita con mi médico. Le conté, con algo de nervios, lo que había estado haciendo. Esperaba que me dijera que no lo recomendaba, que era una tontería, que me estaba arriesgando. Pero en lugar de eso, frunció el ceño y luego me sonrió. «Es interesante», me dijo. «Hay estudios que lo respaldan, y si a ti te está haciendo bien, sin efectos secundarios, entonces sigue así. Pero no dejes de controlarte, y no dejes tus otras rutinas». Eso me dio tranquilidad. No estaba haciendo algo irresponsable. Estaba explorando una opción natural, con respaldo, que además estaba funcionando para mí. Y fue en esos días, entre el día 6 y el 15, cuando algo más comenzó a despertarse. Una sensación de empoderamiento. Durante años, había sentido que mi cuerpo se me escapaba de las manos, que todo lo que hacía era reaccionar, apagar incendios, seguir indicaciones. Pero ahora sentía que podía tomar decisiones conscientes, que podía ayudar a mi cuerpo a mejorar, sin esperar una receta o una emergencia. No se trataba de abandonar la medicina, ni de dejar de escuchar al médico. Se trataba de algo más profundo: recuperar el control, volver a sentir que yo tenía voz y voto en mi bienestar, que no estaba condenado, que todavía había cosas que podía hacer, y eso, créeme, no tiene precio. No era solo la glucosa que mejoraba, era mi autoestima, mi energía, mis ganas de salir, de caminar, de volver a sentirme parte de la vida. En el día 15 me miré al espejo y vi algo distinto. No era la cara, ni el cuerpo, ni el número en la balanza. Era la expresión. Era esa chispa en los ojos que había desaparecido hacía tiempo y que ahora volvía a encenderse. Y todo empezó con una simple cucharadita, en ayunas, cada mañana. ¿Qué dice mi médico sobre esto? Pasaron unos 20 días desde que empecé con el hábito de la cucharadita en ayunas. Me sentía cada vez mejor, y los números del glucómetro seguían sorprendiendo. Pero también sabía que no podía seguir avanzando sin una conversación honesta con alguien que conociera mi historial médico. Así que llamé a mi doctora de cabecera y pedí una cita. La conozco desde hace años. Es una mujer clara, sin rodeos, pero también muy humana. Me ha visto pasar por momentos difíciles, así que confiaba en que me diría la verdad, sea cual fuera. Cuando nos sentamos, le llevé mi cuaderno. En él había anotado cada lectura de glucosa, día por día, desde que comencé el hábito. También apunté cómo me sentía, si había dormido bien, si tenía más energía o menos antojos. Quería mostrarle todo, sin esconder nada. Le conté que, desde hacía más de 2 semanas, estaba tomando vinagre de manzana diluido en agua tibia, todas las mañanas en ayunas. Esperaba una reacción escéptica, pero en lugar de eso, me miró con atención, revisó los datos y asintió lentamente. «Francisco, tengo que decirte que lo que estás haciendo parece estar ayudando. Tus cifras están más estables y te noto mejor. No estás bajando de golpe ni de forma peligrosa, pero ojo, no todos los cuerpos reaccionan igual, y esto no significa que puedas dejar tu tratamiento». Me repitió algo muy importante. El vinagre de manzana no sustituye a los medicamentos, no reemplaza una dieta balanceada, ni el ejercicio, ni los controles médicos. Pero en mi caso, y en algunos otros que ella había visto, podía ser un apoyo real, un pequeño empujón que hacía la diferencia. Me habló de otros pacientes mayores que, al incorporar este hábito, también habían visto mejoras. Algunos con diabetes tipo 2, otros con prediabetes, e incluso personas con síndrome metabólico. No todos respondieron igual, por supuesto. Algunos no notaron grandes cambios. Otros tuvieron que suspenderlo por molestias estomacales,
o porque interactuaba con sus medicamentos. La clave, me dijo, es observar con atención, escuchar al cuerpo y no hacer cambios drásticos sin supervisión. Me explicó que el vinagre puede interferir con ciertos medicamentos, especialmente aquellos que ya reducen la glucosa o afectan el potasio en sangre. También me advirtió que, si se toma en exceso o sin diluir, puede dañar el esmalte dental, irritar el estómago o incluso causar acidez crónica. Lo que tú haces está bien, Francisco, me dijo. Una cucharadita al día, en agua, con el estómago vacío. Pero si un día notas molestias, o si los valores bajan demasiado, hay que ajustar, y nunca dejes de venir a controlarte. Esa última frase me quedó grabada, porque es fácil emocionarse cuando algo funciona. Es fácil pensar, esto me salvó, ya no necesito nada más. Pero el verdadero cambio viene cuando uno aprende a integrar los nuevos hábitos con sabiduría, sin abandonar lo que ya funciona, sin dejarse llevar por modas o promesas vacías. Esa conversación con mi doctora me dio aún más confianza, porque entendí que no estaba haciendo las cosas por capricho, ni actuando a ciegas. Estaba escuchando mi cuerpo, sí, pero también escuchando la ciencia y la experiencia médica. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había un equilibrio entre lo natural y lo clínico, entre el conocimiento antiguo y la medicina moderna. Un equilibrio que me estaba devolviendo algo que había perdido hacía años, la confianza en mí mismo, cómo lo preparaba y tomaba exactamente cada mañana. Después de ver los primeros resultados positivos, decidí que no podía tomar esto a la ligera. Si iba a convertirlo en un hábito, tenía que hacerlo bien, sin improvisar, sin inventar. Así que empecé a prepararlo siempre de la misma forma, todos los días a la misma hora, sin fallar. Me despertaba temprano, entre las 7 y las 7:30 de la mañana. Antes de desayunar, antes incluso de lavarme los dientes, iba directo a la cocina. No porque fuera urgente, sino porque sabía que para que funcione, tiene que tomarse en ayunas, es decir, con el estómago completamente vacío. Sobre la mesada tenía todo listo: una cuchara medidora, un vaso de vidrio y el frasco de vinagre de manzana. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. No es cualquier vinagre de manzana. Tiene que ser orgánico, sin filtrar, y con la madre. ¿Qué es la madre? Es ese sedimento que se ve flotando en el fondo del frasco, una especie de nubosidad natural. Ahí están los compuestos vivos que realmente hacen la diferencia: enzimas, bacterias buenas, minerales. Es lo que convierte a este vinagre en un alimento funcional, no solo un condimento. La marca no importa tanto, pero sí la calidad. Lo que busco en la etiqueta es que diga crudo, sin filtrar, y que esté hecho con manzanas orgánicas. Entonces, ¿cómo lo preparo? Muy simple. Tomo un vaso de agua tibia, ni fría ni caliente, solo tibia, y le agrego una cucharadita rasa de vinagre de manzana. Eso es todo. No uso cuchara sopera, no uso cucharadas grandes, solo una cucharadita de las pequeñas, la de postre, porque más no siempre es mejor, y con el vinagre hay que tener cuidado. Lo revuelvo bien y me lo bebo de a poco. No lo trago de golpe, pero tampoco lo dejo reposar mucho. El sabor sigue siendo fuerte, sí, pero ya me acostumbré. Incluso diría que se volvió parte de mi mañana, como quien toma un café bien cargado para despertar. Y aquí va algo importante. Después de tomarlo, espero entre 20 y 30 minutos antes de desayunar. Esto permite que el vinagre actúe en el estómago, sin interferencias. Nada de pan, nada de frutas, nada de café. Solo agua si tengo sed. Durante ese tiempo aprovecho para caminar un poco por casa, leer las noticias o simplemente respirar profundo y dejar que el cuerpo se despierte solo. Ahora bien, también cometí errores al principio. Te los comparto para que tú no tengas que pasar por lo mismo. No lo tomes puro, directamente de la cuchara. El ácido acético puede dañar el esmalte dental o irritar la garganta. No uses más de una cucharadita al día. Algunas personas creen que más es mejor, pero eso puede causar molestias estomacales
o incluso afectar los niveles de potasio. No lo mezcles con jugo, leche o café. Lo ideal es agua tibia, simple. Así el cuerpo lo absorbe mejor y se evitan reacciones inesperadas. No lo combines con medicamentos sin consultar. Especialmente si tomas insulina o fármacos para la presión, es importante hablarlo con tu médico. También descubrí que hay personas con digestión muy sensible que sienten ardor o acidez al tomar vinagre, incluso diluido. Si ese es tu caso, puedes probar agregar una pizca de canela en polvo al vaso. Suaviza el sabor y ayuda también con el control de azúcar. Otra opción es tomarlo cada 2 días en lugar de a diario y ver cómo responde tu cuerpo. Con el tiempo, esta preparación se volvió más que un hábito físico. Se volvió una especie de pequeño ritual. Un momento de conexión conmigo mismo. Una forma de decirle a mi cuerpo, estoy contigo, te escucho y voy a cuidarte. No se necesita mucho, solo un vaso, una cucharadita, unos minutos de calma y la voluntad de creer que las cosas pueden mejorar, incluso con los gestos más simples. Día 16 al 30. Los resultados sorprendentes. Cuando llegué al día 16, ya no era una prueba. Ya no era a ver qué pasa. Se había convertido en parte de mi rutina, como lavarme la cara o abrir la ventana para que entre el sol. Y lo más increíble no era que seguía haciéndolo, sino que cada día me sentía mejor. Ya no era solo una impresión. Los resultados estaban ahí, frente a mis ojos, en números. Durante años, mis niveles de glucosa en ayunas oscilaban entre 120 y 140 miligramos por decilitro. Incluso, en las peores semanas, llegaban a superar los 150. A pesar de los medicamentos, a pesar de las dietas, a pesar de todo el esfuerzo. Pero entre el día 16 y el día 30, mis lecturas comenzaron a estabilizarse entre 90 y 105 miligramos. Lo revisé 2, 3, hasta 4 veces por día para asegurarme de que no era un error. Pero no lo era. Era mi cuerpo, por fin, respondiendo. Además de los números, había señales más sutiles. Mi energía era constante durante todo el día. Ya no tenía esos bajones a media mañana, ni esa necesidad urgente de dormir una siesta después de almorzar. Me sentía despierto, enfocado, más presente. Hasta mis caminatas se volvieron más largas, más firmes. Mi respiración era más profunda, y mi ánimo, más sereno. Lo más curioso fue cómo empezó a notarlo la gente a mi alrededor. Una tarde, mi hija me miró con extrañeza y me dijo, «Papá, ¿qué estás haciendo distinto? Te ves más despierto, más tú». Y no fue la única. Un amigo del club de jubilados me preguntó si había empezado a tomar vitaminas nuevas, y un vecino con el que apenas cruzaba palabra me dijo, «Francisco, lo digo en serio, te ves más joven. No es que me haya quitado 20 años de encima, pero algo en mi expresión, en mi voz, en mi postura, había cambiado. Y eso se nota, aunque uno no lo busque». Yo mismo me sorprendía al verme en el espejo. Tenía mejor color en la piel, menos inflamación en la cara, y sobre todo, una mirada distinta, como si esa chispa que había perdido con los años hubiera vuelto a encenderse. Pero más allá de lo físico, lo que cambió fue la emoción con la que vivía cada día. Pasé de dudar, de pensar que esto era una tontería más, a sentirme verdaderamente confiado. No confiado en el vinagre como si fuera una pócima mágica, sino confiado en mí mismo, en mi capacidad de observar, de intentar, de sostener un hábito saludable. Pasé del escepticismo a la esperanza, y de la esperanza a la acción constante. Aprendí que no todo cambio tiene que venir de un tratamiento nuevo, de una pastilla más fuerte, de una dieta imposible. A veces, los grandes resultados nacen de lo pequeño, de lo que repetimos cada día sin excusas ni drama. Día a día, sin buscar perfección, fui construyendo una base. Y sobre esa base, por primera vez en muchos años, comencé a construir una nueva versión de mí mismo. Una versión que no reniega de los años, pero tampoco se rinde ante ellos. Una versión que no busca milagros,
pero sí decisiones firmes y conscientes. Y todo empezó con una cucharadita en ayunas. Una cucharadita, cada mañana, durante 30 días. Lo más evidente fue la mejora en mis niveles de azúcar, pero no fue lo único que cambió en mi cuerpo. Con el pasar de los días, empecé a notar otros beneficios sutiles, pero muy reales. Lo primero que noté fue la mejor digestión. Antes, cada comida me dejaba con una sensación de pesadez que arrastraba por horas. Aunque comiera poco, sentía el abdomen inflamado, como si algo no se moviera bien dentro de mí. Pero después de incorporar este hábito matutino, esa sensación se fue reduciendo poco a poco. Comencé a digerir mejor. Ya no tenía gases, ni eructos frecuentes, ni ese ardor que subía desde el estómago hasta el pecho. Lo que comía, lo aprovechaba mejor. El tránsito intestinal también se regularizó. No más estreñimiento, ni carreras al baño. Era como si el intestino funcionara con más ritmo y menos esfuerzo. Otro cambio fue que, sin darme cuenta, empecé a tener menos antojos por la noche. En mi caso, eso era una debilidad. Después de cenar, siempre me daba por picar algo dulce. A veces una galletita, otras veces un poco de pan con algo encima. Era como si mi cuerpo pidiera energía justo cuando menos la necesitaba. Pero tras un par de semanas, esa ansiedad nocturna empezó a apagarse. Ya no sentía la necesidad de abrir la alacena después de cenar. Me sentía satisfecho. Comía lo justo, y mi cuerpo no exigía más. También noté un cambio en mi mente. Más claridad, más enfoque, menos niebla mental. Antes, me costaba concentrarme. Leía un párrafo y tenía que volver a empezar. Olvidaba pequeñas cosas. Dónde dejé las llaves, qué día tenía turno, si había tomado mis pastillas. No es que todo desapareciera de golpe, pero sí había una diferencia. Estaba más presente, más lúcido, más conectado con el momento. Y algo muy importante para mí fue la calidad del sueño. Yo era de los que se despertaban varias veces por noche, a veces sin razón, a veces con palpitaciones o con una sed incontrolable. Pero desde que empecé a tomar esta cucharadita en ayunas, comencé a dormir más profundamente. Me dormía más rápido, me mantenía dormido durante más horas, y lo mejor, me despertaba descansado, con esa sensación de haber dormido de verdad. Todo eso no lo esperaba, y no lo busqué, solo llegó, como un regalo adicional. Y por supuesto, cada cuerpo es distinto. Pero en mi caso, estos pequeños cambios se acumularon y dieron lugar a un cambio grande. Empecé a sentirme como una mejor versión de mí mismo. Aunque estoy agradecido por los cambios que viví, también quiero ser responsable. No todos los cuerpos son iguales, y lo que me ayudó a mí puede no ser adecuado para todos. Por eso, si estás pensando en probar este hábito, hay algunas advertencias importantes que deberías conocer. Primero, si tienes hipoglucemia, es decir, si tus niveles de azúcar en sangre suelen bajar demasiado, este hábito podría no ser recomendable. El vinagre de manzana puede reducir aún más la glucosa, y eso puede ser peligroso si ya estás en el límite bajo. Segundo, si sufres de úlceras gástricas o gastritis severa, ten mucho cuidado. Aunque el vinagre está diluido en agua, sigue siendo ácido, y ese ácido puede irritar una mucosa ya sensible. En esos casos, es mejor evitarlo por completo, o consultar con un médico para evaluar alternativas. También es importante si tomas ciertos medicamentos como insulina o antidiabéticos orales. El vinagre puede potenciar su efecto y provocar una bajada excesiva de glucosa. Diuréticos. Puede haber interacción con los niveles de potasio. Medicamentos para el corazón o presión arterial. Algunos pueden verse alterados si el vinagre modifica el pH o los niveles minerales en sangre. Si estás tomando medicación crónica, como muchos de nosotros a partir de cierta edad, no empieces este hábito sin antes hablarlo con tu médico. Es esencial que alguien que conozca tu historia clínica te diga si es seguro para ti. Además, evita estos errores comunes. No tomes el vinagre puro. Siempre debe ir diluido. No uses más de una cucharadita al día. No lo tomes justo antes de dormir
ni con el estómago lleno. Su efecto puede ser menor o más agresivo. No sustituyas tus medicamentos sin indicación médica. Nunca, aunque te sientas mejor. Y hay algo más. Si notas acidez, dolor estomacal o mareos después de tomarlo, detén el hábito inmediatamente y consúltalo con un profesional. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo que no supe al comenzar. No estaba buscando una cura, estaba buscando una oportunidad, y esta cucharadita, tan sencilla, me la dio. No fue magia, no fue instantáneo, no me cambió la vida de un día para otro, pero fue más de lo que esperaba, mucho más. Me devolvió el control, me devolvió energía, me devolvió una sensación de posibilidad. Y eso, a los 78 años, vale oro. No quiero decirte qué hacer, pero sí quiero dejarte este mensaje. Nunca es tarde para probar algo que te haga bien. Nunca es tarde para escuchar a tu cuerpo. Y nunca es tarde para empezar, aunque sea con un paso pequeño. Si algo de lo que conté hoy te resonó, te invito a preguntarte, ¿y si lo intento? ¿Y si ese pequeño cambio es justo lo que mi cuerpo necesita? Porque a veces, lo más poderoso no está en lo complejo, sino en lo constante, en lo simple, en lo posible. Ahora te pregunto a ti, ¿probarías este hábito tú también? Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde qué ciudad me estás viendo. Me encantará leerte. Y si conoces a alguien que está luchando con el azúcar, mándale este video. A veces, solo necesitamos un pequeño empujón para empezar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu salud empieza contigo.